Continuamos informándoles ahora desde el espacio de entrevista de este noticiero. Tenemos temas importantes que conversar durante los próximos minutos. Ya se encuentra con nosotros Roberto Méndez, el secretario de organización del STIS. Estaremos hablando de los acuerdos laborales en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Queremos que ustedes participen de esta entrevista. Quiero recordarles, las redes sociales están abiertas, @ExpresaTVX y @CanalTVX. Ahí estaremos transmitiendo en la parte inferior de esta pantalla todas sus interacciones respecto a los comentarios que tengan de la entrevista. Y hablemos del contexto de lo que estaremos discutiendo en los próximos minutos. Luego de 10 días de protestas e interrupción de labores en las oficinas administrativas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, trabajadores y gobierno lograron consensos para levantar una huelga que afectó alrededor de 1.500 usuarios. Entre los acuerdos alcanzados destaca la instalación de una comisión de alto nivel para discutir el cumplimiento de aspectos pendientes en el contrato colectivo, la reinstalación de 2 empleados despedidos y la nivelación salarial para todos los trabajadores de esta institución. El conflicto deja preguntas sobre los acuerdos logrados, su cumplimiento y la relación entre trabajadores y gobierno en esta institución pública. Hoy me acompaña Roberto Méndez, lo hemos señalado, secretario de organización del STIS, a quien me da mucho gusto recibir en Informa TVX. Señor Méndez, bienvenido a este espacio de noticias. Gracias, aquí estamos a la orden. Bueno, lo primero que yo quisiera que usted nos compartiera, alguien que no está familiarizado con lo que ha pasado estos últimos días, hemos visto a través de las noticias una serie de interrupciones, o precisamente una interrupción que duró 10 días en el IS, pero ¿a qué responde el conflicto generado entre el gobierno y el STIS, señor Méndez? ¿Nos explica por qué se tuvo que llegar al punto de interrumpir labores durante 10 días? Sí, vea, el Seguro Social tiene una problemática muy compleja y que afecta directamente a todos los trabajadores, y esto se ve traducido en la buena o mala atención que prestamos a nuestros usuarios. Tal vez el inconveniente no es la problemática, el inconveniente es la falta de voluntad de parte de los funcionarios del Seguro Social para resolverla de manera seria con los trabajadores organizados. Es así como desde que asume la dirección general del Seguro Social el doctor Sea, nosotros planteamos toda una serie de problemas y él nos abre las puertas de su despacho y empezamos a platicar, pero esta plática nunca se concretizó en acuerdos para resolver esta problemática. Perdimos prácticamente todo un año con él y no resolvíamos los problemas medulares. Entonces, no nos dejaron alternativa. Tuvimos que impulsar esta protesta y es de esta manera que arribamos a acuerdos concretos ya con la mediación de Casa Presidencial. A ver, usted dice, hemos insistido con las autoridades de la institución para poder resolver problemas que son complejos en el IS. No tuvimos una respuesta efectiva, nos vamos a paro laboral. ¿Cuáles son esas demandas, señor Méndez, que han tenido dilatadas por parte de las instituciones? Vea, en nuestra institución hay un instrumento que regula las relaciones laborales que se llama contrato colectivo. Esto se pacta entre las partes y ahí hay compromisos a cumplir de los suscriptores. Resulta que en la práctica estos señores firman los acuerdos y en la práctica no se cumplen o se violan estos acuerdos. Al inicio de este año, el doctor Sea otorga en concepto de incremento de salario a los médicos 4.2 millones de dólares. ¿Y el resto de trabajadores qué? El resto de trabajadores, para ellos no padecemos la crisis. No podemos estar permitiendo nosotros que se otorguen incrementos salariales con este criterio, ¿verdad? Los beneficios del Seguro Social deben de disfrutarlo todos los trabajadores y todos los usuarios. Entonces, la lógica del doctor Sea es beneficiar solo a su gremio. Entonces, cuando en el contrato colectivo se pacta que todos los beneficios, sean económicos o no, se van a tener que negociar con el sindicato titular, que es el STIS, y él no lo cumple, entonces no nos queda otra alternativa que impulsar estas acciones de hecho, de tal manera que la presión pueda llevar a sentarnos y a que se logre el cumplimiento de todos estos acuerdos. Ahora, no me queda claro si la exigencia del STIS es que el STIS no hizo la consulta hacia ustedes para aumentar los doctores, o porque no se hizo el aumento tanto de doctores como el resto de personal. ¿Cuál es la diferencia? Es que son las dos situaciones.
primero, no es una consulta, es una negociación. Con nosotros debe ser negociado el incremento para todos los trabajadores. Para cualquier trabajador, sea doctor, sea administrativo. Para todos nosotros, de acuerdo a lo que dice la ley y en virtud de este contrato colectivo, nosotros representamos a todos los trabajadores del Seguro Social. De acuerdo. Entonces, en virtud de eso, es con nosotros que se deben de negociar este tipo de beneficios. Entonces, ellos, ignorando este compromiso, otorgan a los médicos este beneficio económico, dejando por fuera al resto de trabajadores. Es decir, que si la negociación se hubiera planteado en términos de se aumenta el salario a los doctores, pero también al resto de personal administrativo, el STIS estaría contento, entonces no hubiera llevado a la situación de paro laboral. Es que no es solo eso, hay otros incumplimientos. Vea, estábamos también impulsando la lucha por la reincorporación de dos compañeros que eran parte de la estructura de conducción del sindicato y que fueron despedidos en la gestión anterior precisamente por estar involucrados en actividades sindicales. Gestión anterior de Leonel Flores. En la gestión del doctor Leonel Flores. Hubieron ofrecimientos de reincorporarlos, pero nunca se concretizaron porque lo que ofrecían no llenaba las expectativas ni del sindicato ni de los trabajadores. Entonces, a raíz de la protesta es que logramos, y con la intermediación de Casa Presidencial, logramos un acuerdo que llene las expectativas de estos trabajadores. También hay una serie de incumplimientos del contrato colectivo, cláusulas que están escritas y que en la práctica no ha habido interés de cumplirlas. ¿Cómo cuáles? Vea, está la construcción de un mini polideportivo para los trabajadores de la zona metropolitana, la puesta en funcionamiento de un centro de desarrollo infantil para los hijos de los trabajadores del Seguro Social, y así le podría mencionar otras. ¿Han evaluado junto a la directiva de la institución que los recursos están disponibles para poder impulsar este tipo de proyectos, señor Méndez? Sí, es que los recursos económicos ahí están. Ahí están, ya se identificaron las fuentes de financiamiento. Si lo que falta es voluntad, eso es lo que falta. Nosotros, por ejemplo, acordamos en la negociación anterior que a partir de este año, a partir de enero, todo aquel trabajador que se retirara del Seguro Social iba a recibir un 15% más de su salario en relación a lo que ya recibía. Este dinero no sale del instituto, sino que es un aporte mensual que nosotros damos, y esto constituye lo que se llama el Fondo de Protección. Entonces, lo único que falta es que se dé la instrucción al Fondo de Protección para que este beneficio se pague. El Seguro Social no va a erogar ninguna cantidad de dinero. Entonces, lo que nos queda claro en la práctica, que hay falta de voluntad de parte de los funcionarios del Seguro Social. Muy bien. Señor Méndez, yo quiero regresar a un punto. Usted ha dicho no solo se trata de nivelación salarial, hablamos de la reinstalación de dos trabajadores que fueron despedidos en la administración anterior, y también ha señalado estos aspectos del contrato colectivo que siguen sin cumplirse. Sobre lo primero quiero hablar yo, sobre el tema de la nivelación salarial. Alguien se pregunta, ¿cuál debe ser el criterio para que una institución pública establezca a quién se le tiene que aumentar el salario y a quién no? ¿Usted cree que debe ser a todos por igual que se les aumente el salario? ¿O deberían de existir criterios que puedan ser medibles por parte de la institución para poder otorgar incentivos y que alguien diga, bueno, ese se ha cumplido con requisitos, aumentemos el salario? Pero por ahí otras personas no lo requieren o por ahí no tienen el mérito para tenerlo. ¿Qué opina de eso? Mire, nosotros no queremos ser irresponsables en este tema. Y lo que estábamos planteando es que se abriera la discusión, pero una discusión seria sobre el tema salarial. Queremos que, de acuerdo a la disposición financiera del Seguro Social, se otorgue un incremento con los criterios de equidad, de justicia, y de que sea de manera general para todos. Esos son los criterios que desde nuestro punto de vista deben existir. Es decir, un aspecto de meritocracia respecto a quién se le asigna este aumento salarial no se ha establecido en esa discusión. No es posible, porque cuando en las instituciones como el Seguro Social se implementan este tipo de dádivas, las jefaturas en muchos casos lo utilizan para premiar o para castigar a los trabajadores. Queda siempre criterio personal del jefe. Nosotros tenemos una prestación que se llama un bono que es producto de una evaluación al mérito y es otorgada en el mes de enero. Hay muchos casos en los que el jefe castiga o premia al trabajador a través de esta evaluación, dejando por un lado la buena capacidad o la buena disposición de un compañero con respecto a su trabajo. Entonces no creemos que este criterio sea viable por cómo se aplica. Actualmente.
Sí, actualmente y en el pasado reciente también del Seguro Social. De acuerdo, pero no precisamente para que los jefes de determinados departamentos hagan un uso arbitrario de esos incentivos, de salarios, de aumentos, de reducciones. Es necesario que se establezca de manera clara y manera verificable cuáles son los criterios para aumentarle a alguien el salario. ¿No le parece que eso podría venir a contribuir para que ningún funcionario, independientemente de quién sea, tome esa decisión de manera arbitraria, sin ningún tipo de criterio? Es que eso sería lo ideal, vea, que estuvieran los criterios y los parámetros claramente definidos. El problema es la práctica del Seguro Social. Si bien es cierto, ahí arriba los funcionarios son nombrados por el presidente de la República, todos los mandos medios y todos los mandos operativos han quedado de las gestiones anteriores. Eso no se ha tocado, dice usted. Eso está intacto. Entonces, los esquemas de administración del Seguro Social de estos mandos de los que yo le he hablado, siguen siendo los mismos. En el pasado se utilizaron esos criterios para premiar o castigar a los trabajadores de manera arbitraria. Entonces, por eso no podemos permitir nosotros como trabajadores organizados que esta forma de otorgar incrementos se aplique en el Seguro Social. Más bien nos parece que si se va a dar un poquito, si se va a dar bastante, pero que sea lo mismo para todos. Señor Méndez, tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Hay aspectos que me generan duda. Por ejemplo, el hecho de mantener estructuras de gestiones anteriores en la actual administración, tanto del doctor Sea como del doctor Flores. Quisiera que usted analizara conmigo qué ha pasado en la institución para que se mantengan estas personas todavía en esos cargos medios que al final son los que determinan un aumento o no salarial a los empleados. Vamos a hacer una pausa en esta entrevista. Enseguida seguimos conversando con Roberto Méndez, el secretario de organización del STIS. Ya volvemos. Continuamos en la entrevista de Informa TVX. Roberto Méndez, secretario de organización del STIS, se encuentra con nosotros. Ustedes recordarán, la semana pasada ha finalizado una huelga laboral en las oficinas administrativas del IS. Se han logrado acuerdos importantes, nivelación salarial, por lo menos la instalación de una comisión que pueda discutir ese tema, la reinstalación de 2 trabajadores y también el seguimiento, el cumplimiento del contrato colectivo entre los trabajadores y los funcionarios de esta institución. Señor Méndez, hay un aspecto que a mí me llamaba la atención de su intervención anterior. Usted decía, en el pasado, hablamos de administraciones de arena, se utilizó un criterio arbitrario a la hora de asignar salarios. Usted ha dicho, estas mismas estructuras de mandos medios continúan en el IS, a pesar de que la institución ahora le pertenece a la presidencia del FMLN. Yo quiero conocer algo. ¿Por qué se mantienen estructuras de otro partido político respecto a la gestión FMLN que ustedes mismos han señalado que no le ha sido beneficiado tanto el trabajador? ¿Cómo analizan ustedes como sector trabajador este tipo de situación? Vean, cuando se da el relevo en la presidencia de la República, el Partido Arena se encargó de proteger a estos mandos, los mandos medios, decía yo, los mandos operativos, de tal manera que no pudieran ser despedidos solo por la llegada de otro partido. Y se quedan ahí protegidos por una ley. Ahora bien, ellos son los que, desde mi punto de vista, ostentan el poder real en el Seguro Social. Ellos evalúan a los trabajadores, ellos operativizan las políticas de salud del Seguro Social y ellos son los que hacen ver bien o mal esta gestión. De alguna manera significan un estorbo para que el Seguro Social pueda salir de los problemas históricos que ha arrastrado por siempre y que ninguna administración ha sido capaz de resolver. Yo creo que en 5 o 6 años va a ser bien difícil cambiar todas estas mentalidades del Seguro Social. Pero estamos de acuerdo en que se están tomando las medidas necesarias para que se cambie. Pero a pesar de que no es Arena quien gobierna actualmente, es el FMLN quien tiene la dirección de esa institución, sus demandas tampoco han sido resueltas, señor Méndez. De alguna forma también hay una crítica respecto a la administración actual, independientemente que no sea de Arena. Sí, claro. No podemos obviar, no podemos ignorar que hubo hasta el día jueves 21 de mayo falta de voluntad. Que tuvimos que llegar a generar una crisis, que tuvimos que llegar a pedir la intervención de personeros de Casa Presidencial para que se pusiera de manifiesto lo que faltaba, el elemento que faltaba, que es la voluntad.
Ya establecimos acuerdos mínimos que nos van a permitir tomar las decisiones necesarias para salir de esta problemática que afecta a los trabajadores en particular. ¿Ya? Esperemos que con la mediación de Casa Presidencial y que quiero aprovechar para agradecer al presidente de la República por haber tomado esta decisión que fue sabia desde nuestro punto de vista, porque de otra manera no hubiéramos podido sentarnos con los funcionarios del Seguro Social y vamos a arrancar la discusión de toda la problemática el próximo 2 de junio. Ahí se instala la mesa de alto nivel, representantes de ambas partes, también de Casa Presidencial, y vamos a discutir entre todo lo que tenemos que resolver el tema salarial. Excelente. Antes de seguir también con el seguimiento, o más bien con el cumplimiento de estos acuerdos alcanzados la semana pasada, usted señaló que no habíamos encontrado en la dirección actual del IS una apertura al diálogo y también a resolver los problemas de los trabajadores. Sin embargo, escuchamos que la institución había instalado 4 mesas de diálogo con ustedes como sindicato. ¿Me explica qué pasó con la operatividad de estas mesas? Sí, vea, yo creo que fue producto de la euforia del momento, se dijeron cosas que no son ciertas. Mesas solo se instalaron 2, ¿ya? La mesa donde resolvíamos con los subdirectores y con el subdirector general la problemática que no se había podido resolver a nivel local. Y la mesa que le llamábamos la mesa de alto nivel, donde estaba el doctor Sea con Armida como secretaria general del sindicato, resolviendo los problemas más complejos. Solo habían 2 mesas, ¿verdad? Pero estas mesas servían para platicar nada más. Ahí nos sentábamos semanalmente, cada 15 días, a platicar, a contarnos los problemas, pero no resolvíamos nada. Y el tiempo iba agravando todo lo que estábamos padeciendo. Entonces, hacíamos los llamados, miren, esta no es la forma, pues. Paralelamente a eso, otorgan un incremento a los médicos de manera indebida. Entonces, eso es lo que hace que la situación rebalse y caemos en una condición nosotros de ya no permitir más tanta violación a nuestro contrato colectivo. Ahora, pero esas 2 mesas que usted ha señalado, ¿desde hace cuánto venían operando, señor Méndez? Estas se instalaron desde que el doctor Sea asumió la dirección del Seguro Social. O sea, desde junio del año pasado. Desde junio del año pasado. Y no habíamos logrado ningún acuerdo concreto. Es decir, ustedes en este momento, al momento de establecer un acuerdo con las autoridades la semana pasada, están echando por tierra las otras 2 comisiones e instalan una nueva comisión que ahora sí pueda tener aspectos vinculantes. Entiendo que es eso, o las otras 2 comisiones con las que venían trabajando desde el 1 de junio del 2014 se mantienen. No, nosotros entendemos que estas 2 instancias que se habían instalado anteriormente, en vista de que no dieron resultados concretos, quedan ya sin efecto. Y nos vamos a involucrar en esta nueva instancia, donde están las autoridades ejecutivas, las máximas autoridades ejecutivas del sindicato y las máximas autoridades ejecutivas del instituto, con la mediación de Casa Presidencial. ¿Qué hace diferente a esta comisión que se instale ahora de las otras 2 que estaban desde el 1 de junio para que los acuerdos que se tomen realmente tengan una decisión vinculante, señor Méndez? ¿Hay un aspecto evaluativo por parte de ustedes como STIS para que eso se dé cumplimiento? Sí, claro, la diferencia es la presencia de personas de Casa Presidencial. Ese aspecto lo hace diferente entonces. Lo hace diferente porque ahora entendemos que el señor presidente de la República va a estar recibiendo informes a diario y en directo de lo que ahí pasa. Ahí va a quedar claro quién es el que no tiene voluntad de resolver. De alguna manera, entonces, lo que usted plantea es que lo que ha faltado dentro del seguimiento de los acuerdos entre STIS e IS es el control por parte de las autoridades de Casa Presidencial. Es que le ha faltado control a los acuerdos alcanzados entre ustedes durante mucho tiempo. Ese es el problema de fondo. Mire, yo creo que esto que se va a hacer no es lo correcto. Lo correcto debería de ser que el funcionario que pone el presidente de la República al frente de estas instituciones tenga la capacidad de resolver, ¿ya? Que no haya necesidad de llevarlo a donde el presidente para que lo regañe y para que le diga resolver. Eso no es lo correcto. El funcionario debería de sentarse con los trabajadores organizados para resolver toda la problemática que estamos atravesando. Lo que pasa es que cada funcionario que llega al Seguro Social quiere desnaturalizar o deslegitimar la existencia de un sindicato.
que tiene mucha incidencia en la administración del Seguro Social. Y que ahora entiendo que ustedes se sentirían respaldados como trabajadores en el hecho que Casa Presidencial esté como intermediario. Sí, claro, mucho. Muy bien, tengo que ir cerrando esta entrevista, pero yo quiero dejar algo claro. Ustedes en el acuerdo logrado con las autoridades están diciendo se levanta la huelga, se establecen estos espacios de diálogo con mediación de Casa Presidencial. ¿Las demandas y necesidades del STIDS están resueltas en este momento con este acuerdo? Señor Méndez, ¿se ha logrado tener ya resueltas todas las demandas que tiene el Sindicato de Trabajadores de la institución a este punto? No, no podemos decir eso. Lo que sí podemos asegurar que se va a instalar una instancia con mucha más credibilidad, donde al doctor Sea como funcionario no le queda otra alternativa que poner de manifiesto su voluntad para resolver los problemas. Eso es lo que tenemos. La problemática ahí sigue existiendo. Lo único que logramos resolver a través de la actividad que impulsamos fue la reincorporación de los 2 compañeros que ya llevaban más de un año de estar despedidos. ¿Qué otras medidas esperarían ustedes que sean resueltas entonces ahora con esta nueva instancia? Mire, nosotros queremos, y eso sí queremos que le quede claro al señor director del Seguro Social, que el contrato colectivo pactado entre él como representante del Seguro Social y nosotros como representantes de los trabajadores organizados se cumpla, que se cumpla en los términos que se ha pactado. Eso evitaría un montón de problemas dentro del Seguro Social. Eso nos permitiría a nosotros dedicarnos a otras cuestiones que nos quitan el tiempo por estar atendiendo esta problemática. Pero quiero ser preciso, del contrato laboral, ¿qué es, señor Méndez? Nuevamente el tema salarial, ese es el punto. Dentro de la problemática, decía yo, que se va a discutir en esta mesa que se ha instalado, vamos a discutir todos los incumplimientos y todas las violaciones del contrato colectivo. Y también vamos a discutir el tema salarial. Pero precisamente en el contrato colectivo, ¿qué es lo que se está incumpliendo? Eso me interesa saber, ¿qué es lo que se tiene que resolver de eso? Ya le decía, mire, ahí el incumplimiento de la puesta en funcionamiento de estos centros de desarrollo infantil, el pago de este 15% más en el fondo de retiro de los trabajadores, la construcción de un mini polideportivo, entre otros que están por ahí, que vale la pena como mencionarlo, pero yo entiendo que el tiempo no nos da para eso. Bueno, por lo menos usted ha dejado ya planteado algunos de estos puntos. Para nosotros era importante, señor Roberto Méndez, secretario de organización del STIDS, que usted se acercara a este espacio de noticias y poder profundizar también sobre las demandas que tienen los trabajadores a la institución. Nosotros estaremos pendientes entonces de cómo sigue el acuerdo con las autoridades. Estamos a la orden y gracias por el espacio. Muchísimas gracias también a ustedes que nos han acompañado durante esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la mañana. Hay más noticias para compartirles. Hacemos una pausa.